era el interés. Ujú. Ese era el interés. Por último, lo de la puñalada por la espalda, hay un historiador, Sebastián Stan, yo hice un video sobre el tema, sobre el holocausto, niega en forma fehaciente que los políticos liberales alemanes, alguno de ellos judíos, haya tenido algo que ver con la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial. Eso fue algo organizado para hacer subsistir al ejército alemán luego de la derrota. ¿Ya? Ujú. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y el Estado Mayor alemán se atiende a los puntos de Wilson para evitar que Alemania sea desintegrada. Recordemos que Alemania no llevaba mucho tiempo junta. Con Bismarck se vuelve a reunificar. Antes de Bismarck, Alemania era un montón de principados que poblaban toda esta zona. ¿Ya? No Sí. existía la Gran Alemania. ¿Ya? Desde la época de Carlomagno, el primer Reich. El segundo Reich se origina con Bismarck. Él Ajá. es el gran reunificador de Alemania. Eh, Ellos, para poder seguir existiendo, y Wilson, que estaba por el punto de destruir los grandes imperios, para poder seguir existiendo, se atuvieron a los puntos democráticos que pedía Wilson dentro de su carta. Eso implicaba la subsistencia después de la guerra del ejército alemán y la no desintegración de este, como le ocurrió, por ejemplo, a Austria-Hungría, Ajá. al Imperio Otomano. ¿Ya? Esa era la forma de Alemania de poder subsistir ante la derrota. Y esto fue planificado por los mismos tipos, por Ludendorff, que después fue el que popularizó el tema de la puñalada por la espalda. Ajá. Ludendorff es uno de los primeros aliados de Hitler. Y él fue el jefe del Estado Mayor del ejército alemán durante el fin de la Primera Guerra Mundial. Sí. El mismo que planificó la rendición fue el que dijo: los judíos nos pegaron la puñalada por la espalda, los empresarios judíos nos pegaron la puñalada Mm. por la espalda, los políticos judíos nos pegaron la puñalada por la espalda. Falso. Fueron ellos los que la organizaron, uno de los primeros aliados de Hitler. ¿Ya? Así que no, Por ahí no la fue la mayoría cosa. es, por ahí no fue la cosa. La Y mayoría de estos mitos que originan los nazis para justificar su odio a los judíos eh, son como las leyendas antiguas con respecto a los judíos comiéndose niños y cosas así. sí. Mentiras, ya mentiras para justificar atrocidades contra esta gente que no tenía nada que ver y que muchos habían sido soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial, algunos inclusive generales. ¿Ya? Ajá. Sí, algo que mencionas es esta satanización que se llevó a cabo con el pueblo judío. Por ejemplo, ahorita mencionabas que los judíos que roban niños o que comen niños o que son o el típico que siempre se aventaban era de que es que los judíos fueron los que mataron a Jesucristo y no sé qué tanto. También creo que fue parte de lo que fue atrocidades sistemáticas, el hecho de primeros plantar la semilla del odio, esa semilla que creo que hasta la fecha existe, se sigue Sí. manifestando. Yo incluso cuento aquí mucho la anécdota de que tengo un primo que estudia en una universidad de Estados Unidos y está llevando la carrera de matemáticas, pero dentro de su plan de estudios, tiene que forzosamente llevar una materia de historia. Y pues viendo los planes de estudio, agarró antisemitismo. Dijo, ¿qué tanto puede ser? Y cuando se dio cuenta ya llevaba como 10 libros. Porque es realmente Mm, esta satanización que ha tenido el pueblo judío es vasto, es bastante grande. Y se acentuó mucho debido al nazismo. muchísimo. A ver, el nazismo toma ideas preexistentes, muchas de ellas actualizadas durante la época del romanticismo alemán, que coincide con la época de la unificación, eh, pero lo lleva al paroxismo, o sea, lleva esta conspiranoia y esta idea del gran enemigo interno a puntos extremos, ¿ya? Sí. Eh, Literalmente, y te lo explico así, existe la locura de pensar que si vences y exterminas a los judíos vas a lograr la victoria en la guerra. Que Ajá. la victoria en la guerra se tiene que conseguir por esos métodos. Ese es el fin estratégico último, que está ligado a ganar la guerra.
porque son para ellos, los líderes judíos los que dominan la Unión Soviética y los que dominan Estados Unidos. Ajá. Son los judíos los que dominan, los que están detrás de Churchill. Son los judíos los que están detrás de Stalin, los que están detrás de Roosevelt. ¿Ya? Ajá. A ese nivel de conspiranoia llegan. Para ellos, por eso es tan importante exterminar, dentro de la mente de Hitler, exterminar a los judíos. Porque son ellos los responsables de que todos los pueblos se vayan contra ellos. No que él le haya declarado la guerra a Rusia, a la Unión Soviética. No que él le haya declarado la guerra a Roosevelt de Estados Unidos. Ajá. Sin que nadie lo obligara. No. Son los judíos los que han conspirado contra él. Son el enemigo interno y externo. Los que dominan toda la política internacional, tanto de izquierda como de derecha. Ajá. Eso es lo que creía el Tercer Reich. Eso es lo que creía Hitler. Por eso para él el exterminio, inclusive el judío más humilde que estaba en la Unión Soviética, iba en pos de ese objetivo. Ajá. ¿Ya? Esa es su justificación. ¿Ya? Y uno puede leer a nazis de la época de los 50 y 60 historiadores, inclusive, que toman esa justificación como Nolte, Ajá. un historiador que hace bien su trabajo, pero que él interpreta dentro de la guerra alemana este ánimo de aniquilación del otro que se tenían con diferentes pueblos. Ajá. Intenta poner que esa era la justificación del Tercer Reich, que tenía una justificación política, ideológica, y esa era, como te digo, no niega el holocausto, no lo niega, no niega los crímenes. Para él están justificados bajo la visión nazi. ¿Qué es lo que primero hacen los nazis? Intentar justificarlo bajo su visión conspiranoica, totalmente equivocada y mentirosa. Exacto. ¿Ya? Pero ellos lo intentan justificar. Sí, decir que esto estaba bien. Ese es el punto, el hecho de que al principio los nazis no lo negaban. O sea, decían, no fue un crimen. Sí lo hice, pero no fue un crimen porque esto y esto, porque ya tenían ya muy mentalizada, muy idealizada, muy racionalizada esta idea de lo que estaban haciendo estaba bien. A ver, te quiero preguntar algo que la verdad, mira, yo se lo escuché al Doom y yo cuando lo escuché dije, ¿cómo es posible que una persona, ya no dijéramos un güey que se las da de conocedor, de haber estudiado y no sé qué tanto como el Doom, o sea, ya una persona con tantita lógica, el Doom se la pasa repitiendo y diciendo una y otra vez que realmente el plan que tenía el señor del bigotito era tomar gentilmente al pueblo judío, trasladarlo con todo cariño y amor a Madagascar y dejarlo ahí que viviera libre y pleno. ¿Tú qué me puedes decir de semejante cosa? A ver, cuando Alemania estaba ganando, ¿ya? Cuando estaba ganando la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión a Francia, y se pensaba en que se iba a lograr inclusive que Inglaterra se rindiera, dentro de los planes de los departamentos de la SS que estaban con respecto al pueblo judío, planes que llevaba Adolf Eichmann como uno de los secretarios ejecutivos de Heydrich. Heydrich es el gran encargado plenipotenciario de este tipo de temas. Bueno, Eichmann, que era el encargado, por así decirlo, técnico de desarrollar esta idea de cómo desplazar al pueblo judío, exploró diferentes alternativas, ¿ya? El exterminio era una de ellas. Otras alternativas era reubicarlos en zonas de la Unión Soviética que fueran poco productivas, para que fuesen muriendo poco a poco. Otras era llevarlos a Palestina, y otra era llevarlos a Madagascar. Alemania ya le había ganado a Francia, Madagascar había sido un poco protectorado de Francia. Se podía hacer cierto intercambio y lograr llevar a esta gente a esta zona del mundo que era muy poco poblada, muy poco productiva, y donde los podíais dejar ahí tranquilos. Bueno, esas son ideas. Ajá. Son simplemente ideas. Ideas que la guerra las hacen imposibles. Ideas ni siquiera aprobadas ni consideradas.
si uno ve a Hitler y lo que él va diciendo, él empieza a hablar de exterminio físico de los judíos del año 38. Ajá. ¿Ya? Estas ideas ni siquiera habían sido aprobadas por Hitler, ni tenían ninguna razón de justificación, ni era un plan ni mínimamente avanzado en su realización. Era una idea, ¿ya? Tengo un problema y yo como administrativo desarrollo ciertas ideas que pueden dar alguna solución, ¿ya? Después mi jefe va a decir si estas ideas son realizables o no, o se le va a dar algún tipo de línea. Por ejemplo, con respecto a Madagascar se necesitaba una línea diplomática que fuese hacia eso. Ni siquiera llega a la negociación con la Francia de Vichy. Ajá. Ni siquiera llega a la negociación. O sea, son básicamente preconcepciones de un administrativo que estaba a cargo de un área de la CSS que tenía que ver con la segregación del pueblo judío. ¿Cuál es el camino que se toma? La guetificación. En ese momento, el camino aprobado por el Tercer Reich y al cual se le da fondos para realizar, el año 38, 39, hasta el 40, es la guetificación del pueblo judío. El concentrarlo en pequeños sectores de las ciudades y hacinarlos ahí esperando que su escasez de alimentos, su prohibición del comercio, su restricción en la salubridad pública, el hacinamiento, los vaya matando de enfermedades. Ajá. ¿Ya? Ese es el camino que toma el Tercer Reich. No lo de Madagascar. Lo de Madagascar es simplemente la idea de un funcionario. Eso fue nada más a un güey que se le ocurrió por ahí. Adolf Eichmann exploró esa idea y esa idea no llegó a ninguna parte. No llegó a nada. A ninguna parte. Ni siquiera se intentó. ¿Ya? Porque, el Doom, ¿cómo defiende eso? ¿Cómo dice que, no, es que ya estarían ahí moviendo el bote con el rey Julian si se hubieran portado bien, lo cual hubiera sido muy estúpido? Cuando simplemente, ¿cuántos judíos no morían simplemente en el traslado de una ciudad a un centro de concentración? En el tren se les morían un montón. Ahora imagínate un viaje continental. Sí. O sea, ¿y en qué condiciones? Ni siquiera se exploró, no hubieron migraciones, ni siquiera Madagascar, no hubo nada organizado con respecto a eso. Nada, ninguna cosa. Ya. Fue una idea loca, una posibilidad que ni siquiera se exploró, que ni siquiera se llegó a algún camino, ni a alguna conclusión, ni siquiera se intentaron hacer los vínculos diplomáticos necesarios con la Francia de Vichy para poder hacerlo. Nada, es una simple idea, como las miles que existían. Es como si yo dijera, voy a tener una idea de hacer un platillo volador, pero no estoy haciendo nada por eso. Ya, es simplemente una idea. Ok. A ver, otro tema que también quiero plantearlo, que te lo quiero comentar, es esta clara, evidente, muy palpable idealización que tiene el Doom en cuanto al Tercer Reich, en cuanto a la Alemania del señor del bigotito. O sea, él lo ve como perfecta, como una sociedad limpia, ordenada, trabajadora, inteligente, pulcra, y no acabaría. Él tiene esta idealización muy, muy, muy marcada. Y me gustaría que tú nos comentes si es tan cierto esta promoción que le hace el Doom a la Alemania del señor del bigotito. A ver. Alemania, antes del señor del bigotito, antes del Tercer Reich, tiene los índices de culturización, de I+D, de tecnificación de las fábricas y de producción en serie más grandes de Europa, ¿ya? Pese que a los años 20 había tenido un descenso en la natalidad, también la natalidad, inclusive en tiempos de guerra, era muy alta.
estaban naciendo más alemanes y era una población muy culta. Eso lo era con anterioridad al Tercer Reich. El Tercer Reich comete errores con respecto a la educación y el I+D que baja debido a la eliminación de muchos profesores universitarios de gran talento, de gran formación. Algunos tan famosos como Albert Einstein, que se tienen que ir, de grandes artistas, de grandes músicos, de grandes escultores, pintores, arquitectos, que se tienen que ir porque son judíos, de mucho capacitado empresario alemán. Y el Tercer Reich antes de la guerra, no es un crisol económico. Eso es una mentira. No es un país exitoso económicamente. Se vive del control de precios, del racionamiento, y Alemania se va salvando por puntos diplomáticamente favorables que los lleva, por ejemplo, a hacer el Anschluss con Austria y quedarse con todo el oro del Banco Central Austriaco. Con deuda, Alemania se endeuda fuertemente con la Alemania nazi, con Inglaterra y Estados Unidos, fuertemente, contraen mucha deuda pública, con los bonos MEFO, con los cuales se endeuda con la industria alemana. En vez de pagar a la industria alemana, le entrega un bono que va a ser pagado en 10 años. Ese bono le sirve para poner a punto a la industria nacional con respecto al rearme y con respecto a la construcción de infraestructuras que ocupa mucho trabajador. Pero Alemania va camino a una recesión el año 39. La única forma de subsistir con este gasto público mientras no aumentas los impuestos es invadiendo otros países para conseguir las materias primas de esos países, porque no tienes divisa, no tienes divisa extranjera para comerciar. Aquí hay un estudio de Adam Tooze, un historiador que la ha roto en estos últimos años, que hace un estudio económico el más certero y completo de lo que era la economía del Tercer Reich. El Tercer Reich, en los países ocupados posteriormente, hace un expolio económico, ¿ya? Fijando los precios de intercambio. Conquista un país y le fija el precio de intercambio. Es como si yo conquistase México, por ejemplo, y dijera, cada peso mexicano vale 0.02 pesos chilenos, ¿ya? Pese a que tenemos un cambio similar y parecido. Hiciera que tu peso valiera 100 veces menos que el mío para favorecer mi intercambio, de mis productos. Tú te vas haciendo más pobre y yo te voy produciendo a ti inflación, no a mí. Eso es lo que hace Alemania con Francia, eso es lo que hace Alemania con Holanda, con Bélgica, con Grecia, al cual le genera una hambruna feroz, con Polonia, con todos los países ocupados. Así subsiste el Tercer Reich. Sí, con básicamente lo que hizo fue brincarle brutal su inflación. Exacto. Yo imprimo moneda, pero para que mi moneda no se vea, yo te fijo a ti un intercambio que sea para mí conveniente. ¿Ya? Y así fue una potencia económica, pero eso también le generó la derrota, porque al final de cuentas tuvo a todos los países ocupados con una producción decreciente y con un estadio económico muy inferior, y los destrozó económicamente por años. De hecho, ni siquiera con el plan Marshall muchos países logran salir adelante, mientras su economía aprovechaba todas las riquezas de toda Europa, pero no era capaz de ocupar todas las industrias de toda Europa, porque este intercambio destrozaba la economía europea, este intercambio fijado. Pero estaba hecho esto para que la población alemana no viese económicamente, y es lo que los nazis de hoy en día, los neonazis, dicen que, mira, Alemania era genial porque la población alemana vivía muy bien, inclusive durante la guerra, un país espectacular. Esto se hizo bajo el expolio de toda Europa. Alemania con esto destruyó a toda Europa económicamente. Y se hizo a través de la forma en que tú destruyes un país, expoliando su moneda. ¿Ya? Tú destruyes un país de la forma más certera y precisa
no saqueando el país en sí, sino a través de su moneda, fijando el punto de intercambio, fijando el valor de la moneda, produciéndole al otro la inflación, y no a ti. ¿Ya? Esa es la muy ocupación más brutal interesante. en forma No económica. conocía yo ese aspecto, porque sí, es muy cierto lo que dices. Tú puedes prácticamente sabotear un país y al mismo tiempo mejorar al tuyo simplemente manejando la moneda. Esto es parte de un estudio muy poco conocido al respecto del Tercer Reich, y entiendo que la mayoría no lo sepa, porque es un estudio bastante reciente hecho por Adam Tooze en un libro que se llama The Wage of Destruction, recetable para cualquiera que le guste este tema. Los temas económicos son... te hablan solo, los números te hablan solo. Los números inclusive te llegan a hablar del holocausto, ¿ya? En los números se ve, ¿ya? Cuando tú ves los números económicos, pues, se ve todo. Cuando es lo interesante de la economía. La economía con números te va hablando un lenguaje de cómo se mueve económicamente la nación. Ahí están los datos. Esos datos generalmente no se ocultan porque los países necesitan saberlos para poder producir tal o cual cosa. Entonces es muy difícil ocultar esos números. Y en esos números hay una política de racismo, hay una política de xenofobia y hay una política de expolio de Europa completo. Esto de que querían salvar Europa, no, hay un expolio europeo, hay una destrucción económica europea. Y ese era el resultado querido por el Tercer Reich. Porque una población destruida económicamente, que apenas puede comer, es una población que te requiere menos recursos para dominar a más largo tiempo. Aparte, si tú quieres hacer un reemplazo demográfico en los países eslavos, que a los que más se les provoca inflación y más cargas se hacen este tipo de cosas, si tú quieres destrozarlos económicamente y matar de hambruna a su población, esta es la forma más rápida de hacerlo. Además, vivimos en Latinoamérica. Esta historia a nosotros nos resulta conocida, la hemos vivido. Este tipo de expolio nos han provocado muchas veces nuestros propios dirigentes. Así es. ¿Ya? Sí. Y es algo que es importante saber, porque, a ver, yo soy un historiador, y te lo digo al tiro, yo soy un historiador con una metodología neopositivista. Esa es mi metodología académica hablando. Yo soy de esa escuela académica, de la neopositivista. En este tipo de cosas, no puedo decir que la historia nos enseñe a futuro. La historia para mí no se repite. La historia tiene múltiples matices, múltiples factores, múltiples cosas que la afectan. La afecta a la gente, la afecta a su tecnología en un momento determinado. El lenguaje, la capacidad de tomar información y reproducirla o administrarla. Es algo crítico en todas las culturas humanas, tanto que ha marcado el inicio de la civilización y también produjo la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. ¿Ya? Es algo súper crítico dentro de la historia. Entonces no te puedo decir que la historia se repite, pero sí, este tipo de cosas nos enseña a ver elementos que de repente te pueden afectar en tu vida cotidiana. ¿Ya? Ok. Porque muy cierto lo que estos dices. elementos se pueden repetir. Estos elementos se pueden repetir y se repiten constantemente. Algo de eso pasó en Venezuela, algo de eso está pasando en Argentina, ¿ya? Te sirve para verlo, para decir, esta política va hacia este lugar, ¿ya? Cierto. A ver, viejo, ahora quiero tocar el tema que consideramos que es un poquito más, vamos a decir, escandaloso. El dichoso tema del material histórico. A ver, para poner antecedentes así rapidote, ¿qué pasó? Todo empezó cuando por ahí de un servidor, porque ya no sabemos cuántos pinches servidores tenía el Doom, de un servidor, alguien saca una captura donde Doom muestra una fotografía a la cual vamos a llamar material histórico por cuestiones para no escucharnos tan feos, vaya, donde básicamente una foto donde tenía dos menores
en poca ropa, una foto que aparentemente, pues, según el Doom, era una foto que había sacado hablando sobre el nudismo del Tercer Reich. Esta foto se la filtraron de uno de estos servidores y el Doom, como para probar, como para validarse, vuelve a tomar esta imagen y la postea en Twitter, diciendo que es literalmente material histórico, que en ella no tiene nada de malo, que solamente, que ahí no se ve gran cosa, que es material educativo, bla 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 bla. Siempre se escuda con lo mismo, diciendo que no, que es que no puede censurar el conocimiento y la historia y no sé qué tanto. Pero varias personas entendidas en el tema le han dicho, a ver, güey, si tú lo estás usando como un material instructivo, educativo, histórico, a ver, dame fuentes, dame contexto, dame justificación para que tú muestres este tipo de material. Porque si lo haces simplemente como material para validarte o para promocionar una ideología, estás cayendo dentro de lo que es una cuestión de morbo que obviamente no puedes hacer. Viejo, quiero que tú, lo que tú has investigado, porque le has puesto muchas pilas en esto, quiero que me digas qué has encontrado de este dichoso material que hasta la fecha ni el propio Doom, que es el que lo defiende, sabe de dónde salió o sabe cuál es el contexto. Mira, esto, y te voy a contar un poco la historia. Yo vi la fotografía censurada y las caras me resultaron conocidas. La de las pinturas muy conocidas, de hecho, me aparecía en libro de la Time Folio que tengo yo, y de hecho te lo conté en el directo con Alberto. Eso no tiene mayor problema, la gente es una forma de nudismo. Las que parecen niñas en esas fotografías en realidad no lo son, están retocadas porque se hace una pintura realista. Ya, perfecto, esa es una, pero hay otras que son niñas. Sí. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? ¿Ya? Yo empecé a recordar. ¿Ya? Yo también la había visto, creo que lo vi en un libro de naturismo alemán, ¿ya? En una portada, cuando lo busqué. Ya, cuando Doom lo presentó, lo busqué, ya estaban en un libro de un naturista alemán que les presentaba en la web, que se vendía. Ya, perfecto, solamente era la portada. Y eso fue lo que vi. Pero lo recordaba de otro lugar. Y aquí, chico de Twitter, Ambrosio, que me ayudó a recordar, me insistió. Yo dije, ya, ¿dónde lo vi? Bueno, yo tengo un libro que se llama La Guerra Alemana. Ajá. ¿Ya? Y en este libro aparecían los rostros de estas niñas, pero no la fotografía de cuerpo completo. ¿Ya? No aparecía el desnudo, solamente aparecían los rostros de estas niñas. Ajá. Y estaba ligado a una publicación te lo digo inmediatamente, de las Young Madden, la Liga de Chicas Jóvenes, una sección de la juventud hitleriana para niñas de entre 10 y 14 años. ¿Ya? Bro, eso está medio turbio. Sí, esto es una bola de porquería. ¿Ya? El fotógrafo es Kurt Reichert, un fotógrafo y maestro sastre alemán que trabaja y se centra en el trabajo de la fotografía de deporte y representaciones del cuerpo. Ya él se dedica especialmente a la línea del naturismo durante la década de los 30. Pero durante el Tercer Reich, para hacer sobrevivir a sus movimientos naturistas que presenta desnudos, no artísticos, sino que el culto del nudismo, se asocian con agrupaciones de juventudes en el Tercer Reich, con las juventudes hitlerianas, con el sector de la Liga de Chicas Alemanas, la BDM. Ajá. Y también con las Young Madden, que son las más jóvenes de ellos. Dices que de entre 10 y 14 años. Las Young Madden son entre 10 y 14 años y esta foto pertenece originalmente
a una de las revistas de la Jungmadden. Ajá. ¿Ya? La revista se llama Deutsche Lebensuch, ¿ya? Ajá. Y esta foto en sí aparece en la publicación de noviembre del 41, número 704. Bro, tienes la revista y el número. Vaya, la de Sí. chambear sí te la sabes. A ver, yo recorro archivos alemanes de la Segunda Guerra Mundial todo el tiempo, así que teniendo el nombre del artista y la fotografía, fue bastante sencillo ya hacer el trabajo. Ajá. Como soy asiduo a los archivos y soy historiador, sé buscar dónde está. Entonces, para mí es fácil esa parte del trabajo. Y recordar que tuviste que validarte para que te dejaran ver esos archivos. Sí, esa universidad en específico que tiene todas las publicaciones de la Jungmadden es y te pide para las publicaciones de la Jungmadden una autorización debido a dos elementos, ¿ya? Primero, la propaganda racista, ¿ya? Hay una propaganda racista en esas revistas. Bueno, en todas las revistas de la juventud hitleriana se presentan cómics y historia y cosas de judíos, de lavos, de homosexuales, que son asquerosas a niveles extremos. Y por otra parte, se presentan desnudos reales de deportistas, ¿ya? Para lo que es el sentido de la Alemania, sí, en esa época. Las mujeres son entrenadas en la Jungmadden para ser madres. Nada más. De hecho, ya en el Tercer Reich eran conocidas prácticamente como mujeres para compañía de oficiales de SS. Eran chicas, estamos hablando de niñas muy pequeñas, que eran entrenadas y prácticamente ya cosificadas desde la preadolescencia para ser vistas como damas de compañía, básicamente. Damas de compañía, sí, madres de los soldados de la SS más acertadamente, aunque lo de damas de compañía de los miembros de la SS también es correcto, debido de algo que se llama Lebensborn. Ajá. Lebensborn es un programa de las SS para aumentar la natalidad en el Tercer Reich. Se les pide a los miembros de la SS y a alemanes sin defectos genéticos y alemanas sin defectos genéticos procrear, y el Estado se va a encargar de criar a esos niños. Ajá. ¿Ya? Literalmente se promueve tener relaciones con oficiales de la SS para generar soldados. De hecho, Hitler habla de que las cunas de las mujeres son los soldados dormidos del mañana. Válgame. Y estamos ¿Ya? hablando de que eran, literalmente eran niñas. Niñas sometidas a un adoctrinamiento feroz para ser madres jóvenes. De hecho, esto va en relación a la ley alemana, que en el año 38 a las mujeres en Alemania hasta el año 38 se les permitía casarse o contraer matrimonio después de los 16 años. Ajá. El año 38 se elimina por completo ese requisito, y pese a que existe el punto de que sí, te puedes casar a los 16 años sin ninguna autorización para las mujeres, más de 18 para los hombres, obviamente, porque es una sociedad súper machista. Claro. Las niñas se pueden casar antes, si un juez alemán lo determina o tiene la autorización de sus padres. Entonces, ¿ya? Me imagino que no era raro ver a niñas de 14, 15 años casándose. No, podría pasar, más en circunstancias de guerra, donde si se enamoraban, se les daba la oportunidad de casarse, aunque fuesen jóvenes, muy jóvenes. ¿Ya? Eso, bueno, nosotros también lo vivimos con nuestros abuelos, pero eso es parte de una política de Estado para aumentar la natalidad. Claro. ¿Ya? Y
el objetivo de esta fotografía, sí, era mostrar cuerpos sanos y alemanes, ¿ya? Pero también era para encubrir pornografía para los oficiales de las SS. O sea que básicamente, a riesgo de sonar como una vieja verdulera que soy, básicamente era como una especie de catálogo, por así decirlo, para erotizar a los oficiales o a los altos mandos de la Alemania del señor del bigotito. Ni siquiera a los altos mandos, a los mandos bajos también, a los soldados de la SS, de la Waffen-SS, de las Totenkopf, de las diferentes unidades de la SS, donde formaban parte más de 1 millón de personas al final. Llegaron a formar casi 800.000 personas parte de la SS. Son hartos los que eran SS. Y Himmler los incentivaba a sus oficiales a tener hijos fuera del matrimonio. Ajá. Y se incentivaba a las mujeres de la BDSM y de la Jugendmande a tener hijos lo más pronto posible, ¿ya? Y estas fotografías que se suponían que era para mostrar la fertilidad, la belleza y la salud de las alemanas, son básicamente parte de un catálogo, en cierta forma, son parte de un catálogo para miembros de las SS para que vieran pornografía adecuada, ¿ya? Racialmente. Vamos a decir que era incentivarles material aprobado, vaya. Sí. Para que no se fueran, sí, no se fijaran en otras cosas y le dijeran, mira, aquí está la nena, así te tienen que gustar, así debe ser una alemana, que con una de estas, güey, no mires para allá. Aquí en el catálogo te enseño desde qué edad más o menos te las tienes que andar siguiendo, procurando, y ya cuando ya tengas sus 13, 14, 15 añitos, ahí sí ya le das matarile. Sí. Bueno, aquí tú puedes ver que existen muchas fotografías en la red de esto. Sí. Que son utilizadas hasta el día de hoy principalmente por grupos neonazis para que muestran pornografía del Tercer Reich. ¿Ya? La muestran porque, no sé, les erotiza o les genera algún tipo de deseo a esta mujer alemana de esta forma. La ven como la perfección física y todo eso, pero esto es pornografía. Ajá. Esto es pornografía y es de menores y siempre fue de menores. Sí. ¿Ya? Y tiene el componente más perverso de que es ni siquiera una cosificación de la mujer, es una ganadificación de la mujer. ¡Oh, qué fuerte! Aquí la están mostrando como ganado, no como personas, ¿ya? No como personas. La función de la mujer es procrear. Esa es la función de la mujer, no otra. Y a eso es lo que va este tipo de propaganda. El tipo de propaganda con respecto a la Jungmaden y la BDSM son para mostrar los elementos que son considerados buenos en la mujer, y el elemento que es considerado positivo y importante con respecto al Reich de la mujer no es su capacidad intelectual, no es su capacidad como gestora del hogar, no. Es que ellas procrean a los soldados del futuro. Ajá. Esa es la función de la mujer. Y en esa función tienen que llegar lo más rápidamente posible porque Alemania está metida en guerra. El Tercer Reich piensa en un tema casi de evolución social, de selección natural social, donde Alemania va a estar constantemente metido en guerra, por lo cual es importante que la mujer alemana lo que haga es parir, ¿ya? Su función es de ganado. Es casi llevarla a un nivel de no persona. Ajá. ¿Ya? Y eso es perverso en grado sumo y está hecho desde la más tierna infancia. Y estas fotos en específico, las elegidas por Doom, porque pudo haber elegido cientos claro, de la BDSM, no eligió
de mujeres más grandes, que hay por miles, Claro. sino de las más chicas. Y eso lo hace aún peor. Aún peor. Claro. Sí, ¿Ya? eso mira, O sea, eso es lo que sí, yo siempre me he preguntado. O sea, él dice y él se quiere escudar de que es que se me ocurrió porque iba a hablar del nudismo del tercero. Y digo, viejo, de si realmente hubo toda una escuela de fotografía o de arte sobre el nudismo, etcétera, etcétera, Taki, ¿por qué no pusiste a un sodas, es lo que fulano? deseo, ¿Por qué no güey. pusiste a una mujer mayor? ¿Por qué no pusiste a un ay, anciano? No, tenía que ser una foto donde salen dos niñas con el culo al aire y todavía decir, ¡ay! Sexo uga buga para los que se escandalicen. es que lo que le decía yo, prácticamente es masturbarse con esta foto. Es un acto onanístico. Sí, Ya no supera lo normal. Supera lo normal. A ver, y quiero dejar súper en claro algo que tú me has dicho, que esto se presenta en archivo y todo esto. Sí, para historiadores que hablan con cuidado del tema, pero ni siquiera un historiador lo va a mostrar en un libro completo. ¿Ya? No va a mostrar este tipo de fotografías en un libro. ¿Ya? Tal vez, quizás, en una conferencia que hable sobre la propaganda y la cosificación de la mujer durante el Tercer Reich, ya, tal vez pueda llegar a mostrar algo, pero a personas formadas, a adultos, él lo hace en un chat con niños, ¿ya? sí, Con niños súper influenciables, muchos menores de edad, ¿ya? Eso, a ver, aunque el tema de del pedo, del material de menores de edad, para mí es correcto. Lo peor y más claro aquí es que hay una perversión de menores, eso al también. cual se le muestra como algo bueno, algo que es de las peores etapas de la humanidad. ¿Ya? Aquí hay el intento, estas fotos son parte de un intento de socialmente eh, hacer que la mujer pierda todos sus derechos civiles, sociales, para transformarlas en meros ganados. ¿Ya? Eso es lo que se está mostrando con esta fotografía. Y se está mostrando las de la peor perversión, la que se hace con la más tierna infancia. Cierto. No con mujeres adultas, porque la juventud hitleriana llegan hasta los 20 años. ¿Ya? No están mostrando a la gente adulta que está en esto, están mostrando a los más niños. Y Sí, eso es perverso en grado sum. sí, Mm. y como yo mencionaba antes, o sea, no lo está haciendo con un fin pedagógico, un fin informativo, instructivo. Lo está haciendo simplemente por querer mostrar un punto que ni siquiera es cierto, que ni siquiera es verdad, porque él solamente sale y dice, es que es material histórico, pero no sabe realmente lo que hay detrás de ese material. No sabe Y está realmente dando el el contexto. destino de las personas que está mostrando en esas fotografías. Y peor aún, como tú dices, lo está mostrando en un foro, que en este caso fue su Discord, donde hay menores de edad. Y menores de edad que están ahí viendo lo que él les está enseñando y lo que él les está mostrando. Cuando yo también expuse su Discord, ahí había gente que decía, no hay pedo, tengo 15 años. No hay pedo porque estoy chiquito. Bro, ahí el primero que tendría que poner orden y ver que no se vean, expongan ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes, vendría siendo el Doom porque era su servidor. Pero lo primero que hace es exponer temas y material que no son aptos para menores de edad bajo ningún contexto. Exacto. Exacto. Y esos niños que estaban en ese servidor también son víctimas. Son víctimas de un abuso de menores. Esto es literalmente un abuso de menores. ¿Ya? Pervertir a menores en todo su sentido. Le están mostrando propaganda muy inhumana, de la peor que ha existido en la historia humana, sin contexto y que más encima es material pornográfico.
¿ya? Eh, sin ningún tipo de cuidado y sin advertir que esto es fuertísimo. O sea, este tipo de material no se lo muestras a menores en ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. Ya, Así es. lo mismo te dije cuando te hablaba por chat antes del directo, que por ejemplo yo no prefiero no abordar porque el tema de las BDSM y la propaganda de la cual sufrían Ajá. llega a puntos muy oscuros, Ajá. muy muy oscuros, que hay que tratarlos con sumo cuidado y solamente para mayores de edad, tanto como el holocausto, Ajá. ¿ya? Que llegan a puntos, pero que si uno llega a los detalles más escabrosos del tema, te puede dejar sin dormir una semana o llorando a mares, porque son cosas que le afectan la sensibilidad a cualquier persona. O sea, Ajá. aquí son cosas que a un menor de edad lo puede traumar para siempre, por lo cual hay que tener cuidado. Entonces, el hacerlo en una plataforma donde está lleno de menores de edad, mostrar pornografía infantil, ¿ya? Claro. Eh, ah, no tiene ningún tipo de justificación. Menos si tú no lo haces con un contexto historiográfico y hecho por profesionales adecuados que traten el tema. ¿Ya? En una plataforma donde solamente hayan mayores de edad y bajo un cuidado metodológico adecuado. ¿Ya? Así Ni es. siquiera yo me atrevería a mostrar esto o hacer una charla en mi canal solamente para adultos que hablara de este tema o que hablara de particularidades del holocausto o de las matanzas en diferentes sectores. Pero son de lo peor que ha hecho la humanidad, Sí. de las peores cosas que ha ocurrido en la humanidad. Que tiene una historia muy oscura la humanidad, pero estas son de las peores cosas. ¿Ya? Hay este tema de utilización llega a niveles supremos, dándoles, por ejemplo, a los niños ideas de luchar hasta la muerte y de forma inhumana, saltándose todas las reglas y tratados internacionales con respecto a la guerra, con ideas racistas con respecto a sus enemigos, con respecto a otros pueblos que marcan una generación para siempre. Sí. Entonces, es la política y la propaganda llevada a su máximo nivel para deshumanizar una nación, ¿ya? Y para hacer que esta gente viese crímenes de una forma como normal, como bueno, Ajá. como Ah, deseable. ahora que mencionas esto de deshumanizar, porque es básicamente lo que vemos en estas personas que, bueno, variando ya un poquito el tema, estas personas, como lo podemos llamar supremacistas, neonazis, etcétera, este, ¿por qué crees tú que estamos viendo ese como resurgir o se está viendo más palpable que hay personas que tienen esta ideología, personas que defienden este estilo de vida, a pesar de que muchos de ellos definitivamente pues no les va? Por ejemplo, tenemos el caso del Doom, o sea, al güey la verdad yo no sé por qué se las da de supremacista. Güey, eres un latino viviendo en México, de clase media. Yo la verdad quisiera, porque tú estás muy versado en esto, quisiera que tú me dieras tu punto de vista de por qué estamos viendo ideología emergente con tanto odio, con tanta deshumanización. Lo voy a dividir en diferentes aspectos, ¿ya? Por un lado, a ver, yo soy un gran defensor de las redes sociales y de la información que tú puedes obtener en Internet. Me encanta. De hecho, he hablado con varios suscriptores tuyos, míos, amigos en general, que yo soy un lector asiduo en este momento de lo que es la teoría del código y cómo afecta esto a la humanidad en su completo. ¿Ya? Lo clave aquí siempre va a ser cómo utilizamos, capturamos, almacenamos y distribuimos información. Las redes sin ningún control producen información sin ningún control, ¿ya? Y la distribuyen sin ningún control. Y también permiten que la gente se pueda unir en grandes focus group que manejen esa información de forma incorrecta. Los medios de verificación de información para utilización de esta
están recién surgiendo. ChatGPT, por ejemplo, es un gran instrumento de verificación de la información correcta y de obtención de esta información correcta si tú sabes utilizar estos medios. Pero estos grupos, Internet salió sin ningún tipo de regulación y estos grupos ya existían. Internet fue una forma de comunicarse y compartir información incorrecta, sin ningún tipo de análisis y basados en conspiranoias. Entonces, ¿qué vimos en los primeros años de Internet? El surgimiento de diferentes grupos conspiranoicos, ¿ya? Que lograban, porque el algoritmo de todos los métodos de comunicación por Internet priorizaba las visualizaciones y el material más extremo, más rocambolesco, más rupturista, porque así se obtenían muchas visualizaciones. Entonces vimos el resurgimiento del terraplanismo, vimos a los grupos anti-evolución, vimos a los grupos que hablaban de Tartaria, de los nazis en el espacio, de todo, porque vendía, ¿ya? Porque no existían los métodos para utilizar la información que te proveía Internet de forma correcta, porque la mayoría de las personas no tienen la formación indicada en ningún tema. De hecho, si tú ves, yo mismo, a ver, mi esposa es enfermera, entonces puedo tener un poco más de cercanía con respecto a la información biológica gracias a ella. Pero antes de ser su pareja, ya de casarme o de conocerla, mi información acerca de temas como la biología era muy básico, lo que tú aprendes en el colegio. Ya no tenía información acerca de lo que era el desarrollo médico o los procedimientos que se hacían en un hospital o nada de eso. Entonces podía caer en bulos de gente que sonara razonable y fuera rupturista y que hablara de la conspiración de la medicina y que todos los médicos son mentirosos. Podía caer en eso, porque no existía un método fiable donde yo pudiese obtener información real, que fuese útil y que me sirviera para la vida. Creo que estos grupos han surgido en forma más fuerte, no solamente los neonazis, sino que todo tipo de grupos que esté ligado a teorías de la conspiración, que los nazis son uno más, solamente que son más antiguos y más fuertes políticamente, y reúnen a más gente. Estos métodos de comunicación masivos hicieron que ellos se juntaran de forma más rápida. Al no existir métodos de verificación en Internet, de información, hicieron aún más fácil que estos grupos se pudieran juntar, se pudieran organizar y pudiesen manifestar su posición, ¿ya? Y ser visibles nuevamente políticamente. Y no solamente políticamente, sino que culturalmente, en todo tipo de sentido. Porque ocupaban un lugar en las redes que a través de la mercantilización de la información, porque las compañías que están en las redes ganan dinero por visualizaciones, a través de la publicidad, ellos podían obtener grandes recursos, los que ponían este tipo de contenido, y también las redes podían ganar mucho dinero con eso. Este tipo de cosas va a ir decreciendo a medida de que vayan aumentando los mecanismos de uso de la información. A medida que se vayan sofisticando los mecanismos de utilización de la información y de selección de la información correcta. Este proceso ya empezó y yo veo que van a ir en franca decadencia estos grupos debido a que cada vez van a haber mejores instrumentos que le permitan utilizar bien la información a la gente, porque la información correcta da resultados correctos. En cambio, las informaciones incorrectas no producen ningún resultado. Okay. Muy bien. Voy un poco por ese lado. Tébano, ya para ir cerrando, me gustaría que me dieras una opinión respecto a cómo está Dumentio creando estos círculos pues como adoctrinando gente que está comprobado, o sea, no me lo estoy inventando, está súper comprobado, de que Dumentio está adoctrinando gente, más que nada jóvenes, para meterle estas ideas pendejas del supremacismo y toda esa pendejada. Tú dado que no pudiste, a pesar de que se lo pediste de mil maneras, de que tuvieran una conversación
de que tuvieran un intercambio, dado que no está aquí, muy seguramente lo va a ver. ¿Tú qué le dirías a Doom con respecto a esta mecánica que está teniendo Doom, esta tendencia de querer glorificar cosas que obviamente no son ciertas y de querer ocultar cosas que está documentado que sí pasaron? Voy por diferentes partes con respecto a tu pregunta con respecto a Doom. Muy bien. La primera, yo sigo abierto a un debate y de hecho creo que después de esto él me lo va a venir a pedir. Y lo voy a disfrutar. Y yo también. La segunda, sí, no, lo voy a disfrutar. Yo no gano dinero con internet, ni siquiera con los libros que estoy escribiendo. No me interesa ganar dinero. Y de hecho, como le dije a Doom, yo no tengo problemas que sean un 30 contra 1. En mi caso no existe ese problema. Yo tengo las fuentes de mi lado y las domino de arriba a abajo. Así que no es mi problema. Por otra parte, que yo creo que es más importante, hoy día vi un tuit de Doom. Doom no ha cambiado. Doom tiene este delirio narcisista de querer cambiar el mundo. Sí. ¿Ya? De no rendirse y todo eso. Su tuit de hoy día, su larguísimo tuit de hoy día, habla de lo mismo, de siempre. Sí. Él cree que la forma de cambiar el mundo en parte debe ir por este lado, por estas ideas supremacistas que él dice haber dejado, pero yo no lo veo. Si tú me preguntas, yo no lo veo. Yo creo que él está bajando el power level. Exacto, esa es la expresión. ¿Ya? Cuando le conviene le baja el power level. Pero eso de que ya cambió y que ya no piensa así, que ahora ya tiene ideas cristianas y no sé qué tanto, puras pamparruchas. Sí. Me encantaría que, por lo menos con este tema de... que esperaría con respecto al tema de los niños y todo esto, que el tipo dijera, ¿sabes qué? La embarré. Esto no se tenía que mostrar. Esto es un error. Lo hice mal en el contexto, lo hice mal en todo sentido, me equivoqué de arriba a abajo, ¿ya? Y voy a abandonar este tema. Y lo abandone. Sí. ¿Ya? Abandone ese tema. Lo abandone totalmente. A ver, esto es lo más oscuro que ha hecho la humanidad. ¿Ya? Que lo abandone. Este tema es abandonable. Debería abandonarlo. Lo único que va a hacer siguiendo en este tema es perjudicarse más y más. Así es. No tiene otro camino. Este camino es autodestructivo. Él está tomando y siguiendo un camino autodestructivo para justificarse. Hay cosas en la vida que no tienen justificación ni razón de ser. Esta es una de las cosas que no tienen ni justificación ni razón de ser. Él tiene que arrepentirse totalmente, y arrepentirse totalmente es decir, yo dejo este tema para siempre. ¿Ya? No se va a mostrar más en mis redes, voy a prohibir estos temas en mis redes con mis suscriptores. Yo abandono totalmente el tema del Tercer Reich. O sea, si quieren mostrar arte, no muestre el del Tercer Reich. Si quieren mostrar cultura, tienes cientos de civilizaciones para mostrar. No hay para qué mostrar la del Tercer Reich. Es la parte más negativa de la historia, yo no la mostraría. Nunca. Claro, creo que para poder una de las manejar más esos negativas hay temas, otras también. Para poder manejar esos temas se requiere respeto, sensibilidad y mucha conciencia, cosa que el Doom ha demostrado que no tiene. Y formación. Para mostrar estos temas tienes que tener formación con respecto a estos temas. Y porque son delicados, son delicadísimos. Entonces, el mínimo respeto es tener una formación adecuada con respecto a esos temas, no mostrar cosas que no sabes que son, o que sí sabes que son, o que encontraste en una página de pornografía, o lo que sea. ¿Ya? No hacerlo, menos con el Tercer Reich, porque vas a encontrar más basura detrás de la que te puede esperar. Por último, al grupito que sigue al Doom y que dice tonterías todo el tiempo, les recomiendo lo mismo, dejar estos temas. No tienen para qué. Ellos pueden tener su ideología, ¿ya? Sus tendencias políticas, actualícense. Hay sectores conservadores súper razonables y pueden abogar por ellos, ¿ya? El tema político por el cual van ustedes murió hace mucho,
Murió Cierto. y en este momento nadie los quiere. Nadie los quiere